Muy buenas tardes amigos, aquí nuevamente en El Despertador, intentando transmitirles a ustedes un poco lo que son las últimas noticias con respecto a lo que está ocurriendo a nivel político, geopolítico en el mundo. Lo que hoy me trae más que nada, aparte de otros temas que tocaría, sería el tema de Francia queriendo enviar una cantidad muy considerable de tropas francesas a territorio ucraniano a combatir a Rusia. Esto es un tema muy delicado porque el señor Macron, a mi entender, está intentando de alguna forma ocupar ese vacío de liderazgo político y geopolítico en Europa que tenía en su momento Alemania. Alemania hoy no está a la altura de poder ser líder europeo. Entonces ese vacío que quedó en la Unión Europea está siendo, intentando por lo menos, ser ocupado por Francia. El señor Macron está en esa tarea que creo que fue marcada para él, queriendo ser, lógicamente, la potencia número uno de Europa. Con los problemas económicos mundiales, más los problemas económicos nacionales que tiene Francia, yo creo que no está Francia en condiciones tampoco de ser líder de nada. Primeramente, no tiene un ejército poderoso, a lo cual antes, antiguamente, se podía decir de que sí lo era. Tener 120 o 130 mil tropas y 30 o 40 mil reservistas no significa tener un ejército. Disculpen. Eh, Rusia, en cambio, estamos con un ejército muy poderoso de 600.000 hombres listos para la guerra, prontos, entrenados, ya profesionales prácticamente, que están disponibles 600.000 hombres. Y otros 600.000 hombres más que están en esa preparación y en esa reserva que Rusia tiene, aparte de poder seguir movilizando, si fuera preciso, más gente. Francia, queriendo mandar tropas a Ucrania para supuestamente frenar el avance de Rusia en Odessa. Y miren ustedes, cuando hablé por primera vez sobre el tema de Ucrania, haciendo referencia a Odessa, lógicamente que en aquel momento me tildaron de que estaba loco, que era demasiado territorio para pedir, que era solamente el Donbass. Lógicamente que una cosa fue llevando a otra en esta operación especial, lo que hizo que Rusia ampliara ese espectro de, por decirlo de alguna manera, de recuperación territorial. ¿Qué ocurre? Los planes de la OTAN siempre fueron tener un puerto en Odessa, una base naval de la OTAN, la más grande que hoy está construyendo en Rumania, porque no le queda otra, no tiene otro lugar, en las costas del Mar Negro, para hacerle bronca, para presentarle bronca, para incomodar a Rusia, porque no es para otra cosa, es para incomodar a Rusia. Nosotros siempre decimos los analistas de que si Rusia pusiera una base militar, sea naval, aerotransportada, en fin, cualquier tipo de base militar de alcance nuclear inclusive, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Brasil, en cualquier país latinoamericano, pero bien cerca, lo más cerca posible de Estados Unidos, que tiene varias naciones allí dispuestas a cobijar una base rusa
sin ningún tipo de problemas. Entonces, Estados Unidos lógicamente pondría el grito en el cielo, porque a ellos no les gusta que le estén pisando la cola, pero a ellos sí les encanta pisarle la cola al dragón, al oso, al gato, a todos en el mundo. Como que ellos son dueños y señores, y eso se acabó. Eso ya terminó. Eso ya no es más así. Lo que fue Estados Unidos en algún momento ya no lo es más. Ustedes piensen un poco que una población como Yemen, pobre, una nación pobre, totalmente pobre, armada, sí, por Irán, sí, y si no fuera por eso, los habrían asesinado a todos, sin límites. Hubiera sido el primer genocidio antes de Gaza. Antes de Gaza hubiera sido Yemen. Yemen consiguió dominar a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos, a Reino Unido y a Estados Unidos, que eran los que lo combatían, más Al-Qaeda y Al-Nusra, que Estados Unidos los llevaba de helicóptero a combatir a Yemen. Y créanme que es la verdad. Pueden ustedes buscar, la documentación está disponible. Eran transportados por helicópteros de la OTAN. Entonces, inclusive pilotos que volaban aeronaves de combate y de bombardeo que eran de Arabia Saudita, pero eran aviones militares norteamericanos, eran pilotados por norteamericanos. Aviones que eran pilotados por israelíes, inclusive. Entonces, el panorama es muy amplio, muy grande. Pero ¿qué quiero decir con esto? Estados Unidos ya no es el hegemón, acabó. Solo que ellos no lo aceptan, no lo quieren aceptar, están luchando y peleando contra eso y no saben cómo, ya están cometiendo tantos errores, que esos errores los están devorando a ellos mismos. En el caso de Macron, para no irme muy lejos, en el caso de Macron lógicamente que está siguiendo las órdenes directas de Washington, porque él es muy obediente en ese aspecto, y el Estado profundo, no Biden, no me malinterpreten, acá no es Biden el que está dando las órdenes, no es un Obama, no es un Clinton que está dando las órdenes, son otros personajes que están dando órdenes aquí. Y este señor Macron, como el señor Trudeau en Canadá, sigue órdenes de ese grupo tan particular. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de conseguir aquí? De poner nervioso al señor Vladimir Putin, al Kremlin, para ver si ellos escalan esa guerra para poder justificar un envío de tropas salvadoras de la democracia a Ucrania. Esa es la intención aquí. Lo que no involucraría supuestamente a la OTAN en su conjunto, aunque lo dije en abril del año 2022, a los pocos meses de haber comenzado la operación especial de Rusia, lo dije muy claro que los mercenarios a los cuales aludía Estados Unidos, que estaban entrando en Ucrania, lo dije muy bien claro, no son mercenarios. No son mercenarios. A ver si me explico bien. No son mercenarios. Son soldados en actividad de diferentes naciones, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, diferentes países. Polonia mandó más de 5.000. Más de 5.000 hombres envió Polonia. Y no eran mercenarios. Solo cambiaban de uniforme. Era dejar un uniforme y colocarse otro. Estos personajes hicieron eso. Los 17 o 18.000 supuestos legionarios extranjeros eran de la OTAN. Pertenecían a la OTAN.
Mercenarios reales, verdaderos, los únicos, eran algunos africanos que consiguieron llevar, engañados con un salario que nunca les pagaron, y colombianos y algún argentino que fue también. Hubo algún georgiano, no se puede negar, hubo algunos, no pocos, ¿eh? Estamos hablando de 15, 20, 30 tal vez georgianos que fueron, que tenían experiencia de guerrilla. Los colombianos, fueron muchos colombianos, fueron muchos, y no vuelve ninguno. Y los pocos que están vivos todavía no han conseguido cobrar un centavo del gobierno de Ucrania. Esas promesas de $4.000, de $3.000 de salario, y si muere $200.000 para la familia. Ninguna familia cobró un solo centavo por su pariente muerto en Ucrania. Y hoy están pidiendo a gritos que vaya y no va nadie, porque saben que van a una molienda de carne. Rusia los está masacrando, mueren 1.000, 1.200 por día. Entiendan bien, en Ucrania yo dije que a finales del mes de diciembre de 2023, en los 2 años de combate en Ucrania, Ucrania había perdido en el entorno de 550.000 a 600.000 hombres reales, verdaderos, ¿ok? Que había más de 1.500.000, 1.600.000 heridos que no consiguen volver a luchar en la guerra nunca más, por discapacidades, por atrofiamiento, por traumatismos, por amputaciones de brazos, de piernas, ojos, órganos. Entonces, estas personas ya no son aptas para luchar. Y hoy el problema de Ucrania es conseguir formar un ejército nuevamente de cero. Y eso es imposible, estando en guerra, conseguir formar un ejército de ese tamaño para enfrentar una Rusia preparada para la guerra, armada para la guerra. Y no es que Rusia tenga munición para 3 meses. Rusia puede llevar una guerra hasta 10 años si quiere. Que no es la intención de Rusia de extender más el plazo de esta operación especial. Solo que se han complicado las cosas a tal punto que lo que quería Rusia, que era retener el Donbass y salvar a la gente de allí, se sumaron después Mariupol, toda esa área costera del mar de Azov, se fueron sumando, y cuando quiso acordar tenía una conexión terrestre directamente con Crimea. Ahora se le presenta la solicitud de ayuda de 2 repúblicas que se independizaron en cierta forma de Moldavia, una de ellas Transnistria, que está pidiendo ayuda directamente al gobierno ruso, a Vladimir Putin, para ser rescatada. Está siendo bombardeada de vez en cuando, los están amenazando desde los moldavos hasta los ucranianos, los están, psicológicamente trabajando, ¿tá? Entonces el tema es el siguiente: para llegar a Transnistria, Rusia tiene que tomar Odessa. Y cuando se encuentra con con planes de la inteligencia ucraniana, de la CIA, trabajando en Odessa y en otras localidades limítrofes a la frontera rusa, 12 bases de la CIA. Imagínense, 12 bases de la CIA trabajando a full, pasando inteligencia al ejército ucraniano y de la OTAN, primeramente al de la OTAN, ¿ok? ¿A dónde dirigir los bombardeos? Todo ese trabajo de inteligencia era de esas 12 bases de la CIA. Cuando digo bases de la CIA, no son escritorios, donde usted se imagina que están con la computadora trabajando. No.
Estamos hablando de personal militar, fuerzas especiales de la CIA, trabajando para, lógicamente, algunos de forma totalmente de civiles, confundiéndose entre la población, ¿cierto? Inclusive algunos de los integrantes de esa CIA, de esas 12 bases, eran integrantes de la inteligencia ucraniana, trabajando para la CIA, pero con la facilidad de hablar ruso, que es muy difícil encontrar fuerzas especiales norteamericanas hablando ruso. Y perfectamente, como tiene que ser, ¿no? No con ese acento grotesco americano. Entonces, el señor Macron dice de mandar tropas a Odessa y creo, sin lugar a dudas, de que el señor Macron está cometiendo el error de su vida. Primero, esas tropas van a ser arrasadas, para no decirlo de otra manera. Queda entendible cómo va a ser. Rusia ya está mostrando, ya está hablando, de que usó bombas FAB de 500 kilos, de 1 tonelada y de 1,5 toneladas. Ya las ha usado, con la que ha diezmado el ejército ucraniano. Pues ahora se están preparando a usar las FAB de 3.000, o sea, de 3 toneladas, y de 5.000 o de 5 toneladas. Escuchen bien, el estrago que hace una bomba de ese tamaño, estamos hablando de un cráter de 400 metros, más un daño de 1 kilómetro. Imagínense esas tropas francesas, ¿qué puede ocurrir con ellos? Sin una fuerza aérea que los respalde, porque aquí estamos hablando de que Francia quiere enviar soldados para la lucha terrestre. Más apoyo aéreo, ahí no entra nada, porque el primer avión que entre extranjero automáticamente será bajado de vuelo. Eso es un hecho. No vuela un avión más, a no ser los ucranianos, que algunos los reparan y los vuelven a reparar y los vuelven a mandar. Más están prácticamente, no sé, deben de quedar 3 o 4 aviones de la época soviética en poder de Ucrania. Más de eso no creo que quede. Entre 3 o 4, y deben de quedar unos 5 o 6 helicópteros. A no ser de que hayan mandado algunos otros helicópteros de Polonia o de Rumanía. Puede ser que hayan enviado algunos de sus propios helicópteros para ayudar al ejército ucraniano. Más lo pongo muy en duda. Creo que no. Ahora, volviendo al tema de Francia, el señor Macron está muy equivocado, sin lugar a dudas. O está blefando, o solo quiere provocar ese miedo en la población francesa. Oh, vamos a entrar en guerra, para que se olviden de lo que está pasando internamente en Francia. La población está de pie en Francia, reclamando, los agricultores reclamando, la población reclamando, no quieren que salga más dinero para Ucrania, quieren vivir en paz. El francés quiere vivir en paz, es el gobierno que no quiere vivir en paz. Lo mismo que en Alemania. Olaf sale hablando, diciendo de que hay que usar el dinero de Rusia, gastarlo, porque no tiene dueño ese dinero. Caramba, tiene dueño, y es de Rusia. ¿Qué otra nación pondría dinero en esos países si saben que ante cualquier conflicto esas naciones pueden quedarse con ese dinero y gastarlo? ¿En qué cabeza entra, en qué tipo de mentalidad entra de gastar un dinero que no le pertenece, que le pertenece a otra nación, que, tomando confianza, acreditando en esos gobiernos, depositaba su dinero, con lo cual esos gobiernos, esos bancos, manejaban esos valores? Mas si un día tienen que devolver, lo tienen que devolver. No son dueños de ese dinero.
Y cuando el señor Olaf dice es dinero que no tiene dueño, está equivocado. Está muy equivocado. Entonces, Ucrania en este momento está totalmente acabada. No tiene ejército más para enfrentar, y menos esta ofensiva brutal que está llevando adelante Rusia. Y cada vez se va afirmando más. Cada vez va a ser más fuerte. Escuchen bien lo que les digo. Rusia ha decidido terminar con los ataques de sus fronteras. Y cuando lo ha decidido de esa manera, va a haber mucha gente lastimada. Como a Ucrania no se importa de cometer atentados terroristas en territorio ruso, matando civiles, no soldados, mata civiles, no soldados. Si Ucrania no se importa con eso, Rusia comenzará a no importarse tampoco con los daños colaterales. Y eso sí va a ser publicado. En todas partes del mundo va a ser publicado. Pero los crímenes que comete Ucrania en territorio ruso, ni se habla. Ni dicen cuántos muertos hay en cada bombardeo ucraniano en Belgorod, por ejemplo, una ciudad limítrofe con Ucrania, que es totalmente todo el tiempo atacada con 40, 50 misiles, todo el tiempo. Civiles, ahí no hay ejército, son civiles. Ya se fueron más de la mitad de la población de Belgorod, mas algunos se resisten, no quieren irse, es su ciudad, su casa, su vida, está allí. Esa gente está muriendo en forma casual por las bombas que Ucrania decide largar allí. Para cometer asesinato. Eso es crimen de guerra. Eso no es un accidente, no es un error. Es crimen de guerra. Pues si a nadie le importa, si a la OTAN no le importa, si a la Unión Europea no le importa, si a la ONU no le importa, que no vengan después a decir de que Rusia está bombardeando Kiev, por ejemplo, o Odessa, por ejemplo, y que han muerto 2 o 3 civiles, 4 civiles. ¡Ah, qué crimen, qué horrible! No vengan con eso después. Porque quien juega con fuego se quema. Y parece que están pidiendo sentir ese fuego. La época de negociación ya pasó. No hay lugar para negociación ninguna. Occidente pide que Rusia se retire, que renuncie a los territorios. No, murió mucha gente. Murió mucha gente para traer a casa, para retornar esos territorios a su madre patria. Entonces no creo que Rusia negocie lo que ya tiene recuperado. Y ahora van por Odessa, eso es un hecho que van por Odessa. Así como lo dije en abril del 2022, lo dije en el 2023, lo sostuve todo el año 2023 que Rusia tenía que insistir con Odessa, que desde allí partían todos los espías y todo lo que era terrorismo de Ucrania partía de Odessa hacia Crimea, hacia Rusia. Pues bien, ahora lo están llevando a cabo, se está haciendo, se está logrando, y van por Odessa. Con Francia o sin Francia, o con quien quiera de la OTAN que quiera estar allí, Rusia entrará en Odessa. Eso es un hecho. La OTAN nunca tendrá una base naval, ni militar, ni aérea, en todo el territorio que está ocupando en este momento Rusia. Esto es todo, mis amigos, por hoy. Creo que con esto ya le he pasado bastante información. En cualquier momento entro a comunicarme nuevamente con ustedes y ténganlo por seguro que estaremos allí siempre para informar. Fue un gusto. Aníbal González, analista internacional. Gracias, mis amigos.